Un actor querido, una pérdida trágica y un descubrimiento que puso los pelos de punta a los investigadores. Gene Hackman y su esposa parecían llevar una vida tranquila hasta que sus prematuras muertes conmocionaron al mundo. Pero cuando el FBI retiró un viejo suelo de su mansión, lo que descubrieron lo cambió todo. ¿Fue un trágico accidente, una extraña coincidencia o algo mucho más inquietante? Acompáñenos a descubrir el misterio que rodea a los Hackman, las escalofriantes teorías y la inesperada verdad. La mansión. Se suponía que la casa de Gene Hackman en Santa Fe, Nuevo México, iba a ser un lugar tranquilo y apacible para él y su esposa, Betsy Arakawa. Pero en cambio, se convirtió en el escenario de una tragedia desgarradora que dejó a muchos conmocionados. Se mudó a Santa Fe en la década de 1980 por su tranquilidad y privacidad. Después de retirarse de la actuación, Hackman rara vez se dejaba ver en público. Encontró consuelo en su retiro en el desierto, valorado en $3,8 millones, rodeado de naturaleza. Tenía muchas ganas de mantenerse alejado de los focos, así que eligió una vida solitaria y nunca se fue. Encaramada en la cima de una colina con impresionantes vistas de 360 grados, su casa de 800 metros cuadrados era un retiro tranquilo, rodeado de árboles y vegetación. La reconstruyó a su gusto. Hackman dijo que compró la casa después de enamorarse de la zona mientras trabajaba en películas allí. En sus palabras, tenía una especie de magia. Al explicar más a fondo por qué compró la casa, Hackman dijo: «Quería una habitación grande con sensación de gran salón, con otras habitaciones que se abrieran a ella, no cerrada con muchas paredes. Es totalmente diferente de mis otras casas. La casa de Montecito era muy formal. No está claro cuántas habitaciones tenía la propiedad, pero algunos informes sugieren que podría tener 4 dormitorios y 4 baños. Compartió este remanso de paz con su esposa, Betsy, hasta que sobrevino la tragedia. Cuando los investigadores entraron en la casa, se encontraron con un silencio ensordecedor. El tiempo parecía haberse detenido entre esas paredes. Las pertenencias personales estaban intactas, los muebles permanecían en su sitio y el ambiente transmitía una fuerte sensación de algo inacabado. ¿Pero el detalle más escalofriante? Los correos electrónicos de Betsy seguían sin abrir. Su última actividad data del 11 de febrero, el día en que fue vista con vida por última vez. Numerosos correos electrónicos permanecían sin abrir en su ordenador el 11 de febrero. No hubo ninguna comunicación adicional de salida por su parte, ni actividad conocida después del 11 de febrero. Dentro de la casa, las autoridades encontraron a Hackman y a su esposa muertos en habitaciones separadas. Hackman estaba en un pequeño cuarto húmedo cerca de la cocina, con su bastón a su lado, mientras que Betsy estaba en el suelo del baño cerca de un calentador. Los amigos de la pareja, Daniel y Barbara Lenihan, confirmaron que no los habían visto en semanas, pero no tenían motivos para creer que algo anduviera mal. En sus últimas interacciones, tanto Hackman como Betsy parecían estar sanos y de buen humor. Sin registros electrónicos, imágenes de seguridad o testigos directos, la causa de su muerte solo podía ser una suposición aproximada. Entonces, ¿qué pasó exactamente en esta casa? Al principio, las teorías volaban de un lado a otro. Algunos sospechaban de una intoxicación por monóxido de carbono, lo que explicaría por qué tanto Hackman como su esposa fallecieron tan repentinamente. Pero cuando las pruebas químicas dieron negativo, los investigadores tuvieron que profundizar más. Como sabemos, ambas personas dieron negativo en la prueba de monóxido de carbono. Algunos también sospecharon de un crimen, pero las autoridades se apresuraron a descartarlo porque no había signos de juego sucio. Nada apuntaba a una implicación externa. No hubo entrada forzada, ni forcejeo, ni signos de allanamiento. Fue una tragedia tranquila y sin perturbaciones. Entonces llegó la impactante revelación. La causa de la muerte de la señorita Betsy Hackman, de 65 años, es el síndrome pulmonar por hantavirus. El síndrome pulmonar por hantavirus, SPH, como se conoce oficialmente, se contrae cuando alguien inhala partículas en el aire contaminadas por excrementos, orina o saliva de roedores infectados. Es increíblemente raro, con solo 864 casos documentados en entre 1993 y 2022. Pero conlleva una aterradora tasa de mortalidad del 38%. Se descubrieron excrementos de roedores en el garaje y las dependencias de la pareja, zonas que Betsy limpiaba a menudo. Los investigadores concluyeron que probablemente inhaló el virus mientras ordenaba. Pocos días después, sucumbió a la enfermedad, posiblemente con fiebre, dolores musculares y graves dificultades respiratorias antes de fallecer. La infección por hantavirus se caracteriza por síntomas similares a los de la gripe, como fiebre,
dolores musculares, tos, a veces vómitos y diarrea, que pueden evolucionar a dificultad para respirar, e insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca y pulmonar, lo que ocurre tras una exposición de 1 a 8 semanas a los excrementos de una especie de murciélago portadora del hantavirus. La historia se volvió aún más trágica cuando se reveló la causa de la muerte de Hackman. El actor de 94 años, que padecía Alzheimer avanzado, fue encontrado en un estado desgarrador. Su estómago estaba vacío, pero no había signos de deshidratación. Los datos de su marcapasos revelaron que había vivido alrededor de una semana después de la muerte de Betsy, probablemente confundido y sin saber que ella había muerto. La causa de la muerte del señor, Gene Hackman, de 95 años, es una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente significativo. La forense doctora Heather Jarrell explicó que el estado de Hackman era tan grave que es posible que no comprendiera lo que había sucedido. En otras palabras, es posible que Hackman viviera durante días junto al cuerpo de su esposa sin comprender realmente que ella se había ido. Un pensamiento desgarrador para cualquiera que creció viéndolo como la estrella dura e inquebrantable de la época dorada de Hollywood. Es devastador pensar en ello. Un hombre que una vez cautivó al público de todo el mundo, quedó reducido a una frágil sombra de sí mismo, pasando sin saberlo sus últimos momentos en una casa que se había convertido en una tumba silenciosa. A pesar de lo inquietante que fue el descubrimiento, no había signos de allanamiento ni de juego sucio, ninguna lucha, ningún grito de auxilio, solo una trágica secuencia de acontecimientos que condujo a sus solitarias muertes. La tragedia no terminó ahí. El perro de la pareja, que Betsy había recogido del veterinario pocos días antes de su muerte, también murió. Sabemos por nuestra investigación que el 9 de febrero de 2025 recogió a Cena del hospital veterinario Gruda. Se le hizo un procedimiento al perro que puede explicar por qué el perro estaba en una jaula en la residencia. Aunque los perros no pueden contraer el hantavirus, los expertos creen que la pobre probablemente pereció por falta de comida y agua. Toda la situación dejó conmocionados a los investigadores. El sheriff Adán Mendoza, del condado de Santa Fe, relató los últimos días de Betsy, detallando cómo hizo sus recados habituales, comprando en un mercado de agricultores, visitando CVS y comprando comida para mascotas antes de volver a casa. Luego, silencio. No hubo más contacto. No hubo más correos electrónicos. Fue como si se hubiera desvanecido en el vacío de su propia casa, para ser descubierta días después, en circunstancias trágicas. El descubrimiento de la infestación de roedores en el garaje también añadió otra capa de horror a la historia. ¿Cómo pudo algo tan simple como limpiar un espacio de almacenamiento conducir a una cadena de acontecimientos tan trágica? El hantavirus es poco frecuente, pero cuando ataca, lo hace con una precisión mortal. El hecho de que ocurriera en un hogar tan emblemático, con una figura tan conocida, solo lo hace más inquietante. Las autoridades concluyeron que las muertes fueron el resultado de causas naturales desafortunadas. Hackman viviendo durante días sin darse cuenta de que su esposa había desaparecido, su perro encontrado muerto en un armario y el cuerpo de Betsy tendido cerca de pastillas esparcidas, y un calentador portátil es solo un recordatorio de que la vida, no importa cuán grandiosa o glamorosa sea, puede tomar giros trágicos e inesperados. Incluso las leyendas más grandes de Hollywood no son inmunes a la aleatoriedad del destino. Entonces, ¿qué pasa ahora? La mansión, que en su día fue un retiro sereno para uno de los mejores actores de su época, ahora alberga una historia sombría. No está claro qué será de ella. Si se venderá, se derribará o se dejará en pie como recordatorio de la tragedia que se desarrolló entre sus muros. Antes de que se determinaran las causas reales de sus muertes, surgieron numerosas teorías de conspiración. Aunque algunas fueron desacreditadas, muchas persisten. Las teorías de la conspiración. Cuando se supo que Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe, el mundo se quedó atónito. Al principio, parecía un caso trágico pero sencillo. Las autoridades descartaron casi de inmediato la posibilidad de un acto criminal y dijeron que habían muerto por causas naturales, pero Internet tenía otras ideas. Con el misterio suficiente en torno a sus muertes, el mundo online se puso en marcha. Reddit y Quora se convirtieron en caldo de cultivo para todo tipo de teorías, que iban desde las plausibles hasta las completamente extrañas. Algunas tenían su origen en la ciencia médica, otras en la pura especulación. Así que, echemos un vistazo a la madriguera de las teorías que han tomado Internet por asalto. Una de las ideas más discutidas
es que Hackman y Arakawa podrían haber muerto en una especie de suicidio conjunto no intencionado. La teoría es la siguiente. Uno de ellos había sufrido una emergencia médica y el otro no podía soportar seguir sin ellos. Dado que Hackman era significativamente mayor, muchos asumieron que había sufrido un ataque al corazón y que Betsy, en un momento de desesperación, había tomado una sobredosis de medicamentos. ¿El problema con esta teoría? Las pastillas encontradas en el lugar no eran del tipo que se tomaría si quisiera acabar con su vida. Se trata de medicamentos para la tiroides, pastillas para la presión arterial y Tylenol, que difícilmente pueden considerarse un cóctel letal intencionado. Otros dieron la vuelta a la teoría, sugiriendo que Betsy tuvo una crisis de salud repentina, tal vez un derrame cerebral o un aneurisma, y que Hackman, en un intento frenético por ayudarla, se desplomó. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué ninguno de los dos logró pedir ayuda? En la casa se encontraron 2 teléfonos móviles, intactos. Los partidarios de esta teoría señalan casos similares en los que cónyuges de edad avanzada mueren con unos días o semanas de diferencia, a menudo debido a un ataque al corazón o a la negligencia. Es una idea trágica, pero extrañamente poética, que después de años juntos uno no pueda sobrevivir sin el otro. Pero otros piensan que hay más en la historia. Una de las primeras conjeturas que hizo el público, incluida la propia hija de Hackman, fue la intoxicación por monóxido de carbono. Parecía explicar todo: la brusquedad de sus muertes, la confusión en los últimos días de Hackman y el hecho de que incluso uno de sus perros muriera. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. Después de todo, es inodoro, incoloro y mortal. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desacreditada. Las inspecciones del Departamento de Bomberos y de la compañía de gas no encontraron niveles letales de monóxido de carbono en la casa. Claro, había una pequeña fuga de gas en el quemador de una estufa, pero estaba muy por debajo del nivel necesario para ser peligrosa. Así que la idea del monóxido de carbono fue descartada, pero eso no impidió que la gente especulara. También existe la teoría del perro mal identificado. Esta es extraña. Algunos detectives de Internet creen que los informes de un perro que murió junto a Hackman y Arakawa podrían haber sido una confusión. El cuerpo de su mascota, Cina, fue encontrado en un armario cerca de Betsy. Pero aquí es donde se pone raro. Los teóricos de la conspiración sostienen que el cuerpo de Cina podría haber sido confundido con otro cadáver más pequeño debido a la descomposición o a daños. Afirman que si Hackman estaba desorientado debido a su Alzheimer, podría haber intentado almacenar el cuerpo de su esposa en algún lugar antes de morir. ¿Suena descabellado? Quizá. Pero estos teóricos sostienen que la reticencia inicial de las autoridades a revelar todos los detalles de la autopsia echa más leña al fuego. Otra teoría importante que circula sugiere que Hackman podría haber estado más enfermo de lo que nadie pensaba. Sabemos que tenía una enfermedad cardíaca y Alzheimer, pero ¿y si estaba ocultando algo más grave? Algunos creen que podría haber tenido una enfermedad terminal y haber elegido morir en sus propios términos. Citan sus comentarios anteriores sobre el temor por el bienestar de su esposa y su deseo de asegurarse de que la cuidaran. Podría haber orquestado una salida mutua. Esta teoría no tiene pruebas reales que la respalden, pero eso no ha impedido que la gente la debata en Internet. Después de todo, Hackman era notoriamente reservado. ¿Podría haber mantenido en secreto un estado de salud cada vez peor? Y si lo hizo, ¿lo sabía Betsy? Una de las principales razones por las que estas teorías no desaparecen es el extraño momento en que sucedieron los hechos. Según los registros del marcapasos de Hackman, pudo haber muerto el 17 de febrero, más de una semana antes de que se encontraran los cuerpos. Pero los trabajadores de mantenimiento dijeron que vieron a la pareja por última vez unas 2 semanas antes de eso. Entonces, ¿cuándo murió Betsy exactamente? Y si ella murió primero, ¿cómo sobrevivió Hackman tanto tiempo solo? Las teorías sobre descubrimientos tardíos y líneas temporales incoherentes han llevado a algunos a preguntarse si hubo juego sucio. Pero las fuerzas del orden han declarado firmemente que no había signos de lucha, no faltaba nada y no había lesiones externas. Y ahora, la teoría realmente descabellada. Algunas personas creen que esto es parte de una conspiración mayor. Después de todo, Hackman no era una celebridad cualquiera, era un actor importante de Hollywood durante décadas. Se rumorea que podrían haberlo asesinado para mantener ciertos secretos enterrados. Algunas versiones de esta teoría afirman que la pareja tenía información comprometedora sobre figuras poderosas de la industria y que sus muertes fueron arregladas de manera que no levantaran sospechas. Otros sostienen que sus muertes fueron un desafortunado accidente, pero que personas con información privilegiada de Hollywood
presionaron a las autoridades para mantener los detalles vagos y evitar cualquier revelación embarazosa. Por supuesto, no hay ninguna prueba que lo demuestre. Pero, ¿cuándo ha impedido eso que Internet funcione? La primera información sobre el caso provino de una llamada al 911, pero la llamada no fue de un familiar o amigo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Nadie se preocupó por ellos durante casi 2 semanas? Si esa llamada nunca se hubiera hecho, ¿se les habría olvidado por completo y sus cuerpos habrían permanecido sin descubrir indefinidamente? Hackman tenía 3 hijos, pero nadie se preocupó por su anciano padre, que padecía Alzheimer y una enfermedad cardíaca, durante 9 días. La llamada procedía de un testigo que había visto 2 cadáveres sin vida a través de una ventana, pero no podía entrar. La urgencia con la que hablaba era inconfundible. Insistió en que las víctimas no se movían e instó a los operadores a que enviaran ayuda de inmediato. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, me llamo. Soy el conserje de Santa Fe Summit. Creo que acabamos de encontrar a 2 o una persona fallecida dentro de la casa. ¿Cuál es la dirección? No hay ninguna dirección. Voy a esperarle en la puerta. Voy a esperar a que envíen a alguien muy rápido. Había muchas otras teorías circulando, algunas más extravagantes que otras. Una sugerencia era que un intruso desconocido había entrado en la casa y había preparado la escena para que pareciera un accidente. ¿Pero por qué? No había signos de entrada forzada, no faltaban objetos de valor y no había indicios de juego sucio. Otros creían que Hackman, que tenía un marcapasos, podría haber sufrido un fallo electrónico que provocó su muerte repentina. Si es así, ¿por qué Betsy también se derrumbó? Algunos también se preguntan si el dinero fue un motivo. Con una fortuna estimada de $80 millones, una finca de 12 acres y un historial de negocios inmobiliarios multimillonarios, Hackman era innegablemente rico. ¿Podría alguien haber querido que desapareciera para hacerse con sus bienes? Y luego estaban las ideas realmente extrañas. Conspiraciones gubernamentales, mensajes secretos escondidos bajo las tablas del suelo e incluso rumores de un encuentro paranormal. La parte más inquietante de todo este caso es lo perfectamente normales que deberían haber sido sus muertes. Que una pareja de ancianos fallezca con pocos días de diferencia no suele llamar la atención. Pero los detalles no cuadran. El extraño momento en que el marcapasos de Hackman se apagó 9 días antes del descubrimiento, los teléfonos intactos, el perro metido en una caja y la falta de una causa médica clara, todo parece un poco raro. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Gene Hackman y Betsy Arakawa? ¿Un trágico accidente? ¿Una serie de desafortunados acontecimientos? ¿O hay algo que no sabemos? Internet está llenando los vacíos con sus propias teorías, pero, sinceramente, muchas de estas teorías están lejos de la realidad. Suenan realmente locas e imposibles. A fin de cuentas, la explicación oficial sigue siendo la más plausible. Betsy murió primero, probablemente a causa del antivirus, y Hackman, en su deteriorado estado mental y físico, no entendió o no pudo responder. Sin comida, agua ni atención médica, finalmente también falleció. Pero, ¿cómo era la vida de esta pareja antes de su trágica muerte? Los Hackman. Gene Hackman y Betsy Arakawa eran el tipo de pareja que te hacía creer en las segundas oportunidades. Cuando se conocieron, Hackman ya era una leyenda de Hollywood. Era conocido por su encanto rudo y su estilo de actuación sensato. Pero entre bastidores, su vida personal había pasado por sus más que suficientes altibajos. Entonces llegó Betsy Arakawa, una mujer que, en muchos sentidos, era todo lo contrario a Hackman. Su historia no fue un drama de alto perfil ni escándalos de prensa sensacionalista. Fue un amor tranquilo y estable que duró décadas. Entonces, ¿cómo se conocieron? Bueno, imagínate esto. Son los años 80. Hackman está en Los Ángeles y decide ir al gimnasio porque incluso los ganadores de un Oscar necesitan mantenerse en forma. Allí es donde conoce a Betsy, que trabajaba en el gimnasio. No era una aspirante a actriz ni una socialité. Era una pianista clásica que trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio de Los Ángeles. En aquel momento todavía estaba casado con su primera esposa, Faye Maltese, con la que tuvo 3 hijos. Pero la vida tenía otros planes. Tras su divorcio de Maltese en 1986, la relación de Gene y Betsy se hizo pública. Se les vio juntos por primera vez en un evento en 1986, y en 1991 ya estaban casados. Su amor no se basaba en grandes gestos ni en titulares sensacionalistas. Era simple, privado y profundamente personal. Betsy no era solo la esposa de una estrella de cine. Era una pianista de formación clásica, una mujer de negocios y alguien que valoraba su privacidad tanto como su marido.
Había pasado años actuando, pero después de su matrimonio se alejó de los escenarios y se centró en un tipo de vida diferente. Juntos, construyeron una existencia tranquila en Santa Fe, Nuevo México, lejos del caos de Hollywood. Y a su lado, durante más de 3 décadas, estuvo Betsy Arakawa, la mujer que vio al hombre detrás de los papeles icónicos. Gene Hackman no era un actor cualquiera. Era el tipo de intérprete que te hacía olvidar que estabas viendo una actuación. Con una carrera que abarca más de 5 décadas, interpretó a algunos de los personajes más inolvidables de la historia del cine. Popeye Doyle, en The French Connection, Lex Luthor, en Superman, y Little Bill Daggett, en Unforgiven, por nombrar solo algunos. Pero a pesar de su éxito, nunca encajó del todo en el molde de una superestrella de Hollywood. Tras su muerte, Morgan Freeman subió al escenario de los Oscar para pronunciar un discurso que hizo llorar a todo el público. Tuve el placer de trabajar junto a Gene en 2 películas. Como todos los que alguna vez compartieron escena con él, aprendí que era un actor generoso y un hombre cuyos dones elevaban el trabajo de todos. Mientras otros actores se ocupaban de cuidar su imagen, Hackman simplemente hacía el trabajo. Quizás por eso lo dejó todo en 2004 después de su última película, Welcome to Mooseport. Sin una gran gira de despedida, sin despedidas interminables, simplemente una salida tan discreta como el propio hombre y disfrutando del ritmo de vida más lento con Betsy. Reconociendo lo extraordinario que era Hackman, Tom Hanks dijo: «Nunca ha habido un tipo Gene Hackman, solo ha existido Gene Hackman. Esa es probablemente la forma más adecuada de recordarlo. Nunca habrá otro Gene Hackman. Él era simplemente diferente. Santa Fe no era solo un lugar al que escapar, era su hogar. Allí, Gene se dedicó a la pintura y la escritura. Hackman tuvo 3 hijos de su primer matrimonio: Christopher, Elizabeth y Leslie. Aunque nunca fue de los que exhibían su vida familiar en público, admitió que ser actor le dificultaba ser el tipo de padre que quería ser. Perdí el contacto con mi hijo en cuanto a los consejos desde el principio. Tal vez tuvo que ver con estar fuera tanto tiempo, haciendo películas en exteriores, cuando él estaba en una edad en la que necesitaba apoyo y orientación», dijo una vez en una entrevista. «Es difícil ser el hijo o la hija de una celebridad», añadió. «No siempre podía estar en casa cuando ellos estaban creciendo, y luego, viviendo en California, siempre han tenido mi éxito sobre sus cabezas». Aún así, tras su muerte, sus hijos publicaron un comunicado que lo dejaba claro. Para ellos, no era solo una leyenda ganadora de un Oscar, era papá. Leslie se tomó un momento para elogiar a Betsy, quien, después de casarse con Gene en 1991, según se informa, se mostró dispuesta a animar a los miembros de la familia a reconciliar sus diferencias. Al describir el maravilloso matrimonio de Gene y Betsy, Leslie dijo: «Le doy crédito a su esposa, Betsy, por mantenerlo vivo. Ella lo cuidó muy, muy bien y siempre estuvo pendiente de su salud. Le estoy agradecido por eso, y me entristece mucho su fallecimiento». En sus últimos años, Betsy se convirtió en algo más que una esposa. También fue la principal cuidadora de Hackman, y como sabe cualquiera que haya cuidado a un ser querido, es un papel exigente, a menudo ingrato. No se trata solo de asegurarse de que tomen su medicación o de que acudan a las citas con el médico. Se trata del desgaste emocional de ver cómo alguien a quien amas cambia ante tus ojos. La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, que ha hablado mucho sobre las dificultades de cuidar a alguien, se pronunció tras la muerte de Hackman y Betsy. En una emotiva publicación de Instagram, señaló algo que a menudo se pasa por alto: «Los cuidadores también necesitan cuidados». Habló de cómo la gente asume que los cuidadores lo tienen todo bajo control, que de alguna manera lo tienen todo resuelto. Pero la verdad es que son humanos, son vitales, y es muy importante que estemos ahí para ellos, para que puedan seguir estando ahí para su persona. Se agotan y necesitan apoyo. Los fans en los comentarios apoyaron el mensaje de Heming Willis. «La peor pesadilla de todo cuidador, que nos pase algo y nuestra persona quede desprotegida». «Qué triste», escribió uno. Otro comentó: «Bien dicho. Y la gente no entiende. Los cuidadores sienten que tienen que ser superhumanos para no pedir ayuda. La gente debe insistir con cariño. Si no has sido cuidador, no lo entiendes». Una mujer que había perdido a su marido a causa del Alzheimer dejó caer un emotivo comentario: «El mes pasado perdí a mi querido marido de 30 años a causa del Alzheimer. No recibí ningún recurso ni apoyo hasta que lo ingresamos en un centro de cuidados paliativos. Por desgracia, falleció tras solo 7 semanas en el centro. El duelo mientras sufres agotamiento por años de cuidados es algo que puedo explicar. Gracias por todo lo que haces como defensora». La muerte de Betsy y Hackman fue un shock.
La pareja había vivido una vida de amor tranquilo, y al final dejaron este mundo juntos. Su historia es un recordatorio de muchas cosas sobre el amor, sobre el envejecimiento, sobre las luchas a menudo invisibles de los cuidadores. Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí. Es fácil admirar la carrera de alguien, hablar de sus logros, sus premios, sus actuaciones inolvidables. Pero al final del día, lo que realmente importa son las personas que están a nuestro lado. Aquellos que eligen amarnos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Gene Hackman y Betsy Arakawa lo tenían. Y en un mundo que a menudo se centra en lo ruidoso y lo llamativo, su silenciosa devoción es algo que realmente vale la pena recordar. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda de la vida y la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa? Quizás sea que el verdadero éxito no se trata solo de premios y reconocimientos, sino de saber cuándo alejarse. Quizás sea que el amor no tiene que ser ruidoso para ser significativo. Quizás sea que a veces las mejores historias no necesitan un final de Hollywood. Gene Hackman nos regaló interpretaciones que resistirán el paso del tiempo. Pero, más que eso, nos dio una lección sobre cómo vivir la vida a tu manera. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en la pantalla para ver más contenido.